La semana pasada iniciamos una serie que se llamaba La Biblia y estuvimos hablando acerca de la inspiración de las Escrituras, entendiendo lo que el apóstol Pedro en su carta nos habla de esta hermosa doctrina. Logramos ver y recordamos algunas cosas porque nuestra mente es frágil y olvidamos muy rápidamente las cosas. En esa impartición anterior, lo que pudimos ver por el Señor es que las Escrituras tienen un origen que no viene de los hombres. Pudimos ver que era la palabra profética más segura porque las profecías que se hablaron en el Antiguo Testamento, muchas de esas profecías fueron cumplidas en la persona de Cristo. Y el apóstol en esa parte de la carta también nos hablaba, el apóstol Pedro, acerca de la gloria que ellos experimentaron como discípulos de Cristo. Cuando estuvieron en la transfiguración, Cristo muestra su gloria, la gloria de su segunda venida, les permite ver esto. Y el apóstol dice que aunque vieron esa gloria, había algo superior y mayor que era la palabra profética más segura que tenemos. Ninguna experiencia está por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Y es lo que el apóstol nos recordaba en su carta y veíamos la semana pasada. También pudimos ver que la palabra es una lámpara que va alumbrando el camino en medio de este siglo malo, en medio de este mundo de oscuridad. Es la herramienta que Dios nos dejó para que nosotros podamos conducirnos de la forma que Dios quiere que nosotros nos desarrollemos en esta vida que hemos recibido, que es la vida de Cristo y todo lo que implica el evangelio que nos ha sido encomendado, ¿cierto? Entonces vimos esas dos partes de la doctrina y hoy seguimos construyendo en base a ese pensamiento, porque es una construcción de un pensamiento. Entonces, para que estemos hilados y siga conmigo, ¿bien? ¿Estamos bien hasta acá? Bien. El segundo punto que hoy vamos a desarrollar en ese versículo, en 2 de Pedro 1:20, es que prestamos atención a la palabra porque su fuente es divina. La fuente de la palabra de Dios es divina. En 2 de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. El autor, la primera frase que él usa, él está diciendo, entendiendo primero esto, esta expresión, lo que Pedro les estaba diciendo a sus lectores es que entiendan bien, presten atención a esto. Esto es bien importante. Pongan ojo acá a lo que estoy diciendo, que es ninguna profecía proviene de interpretación privada. Esta declaración ha generado varias interpretaciones. Hoy en día los eruditos, hay dos puntos en los cuales puede interpretarse acá las Escrituras. Algunas de esas interpretaciones son absurdas, como la postura que adopta la Iglesia Católica, que la interpretación de la Biblia es un derecho exclusivo solo de ella, de la Iglesia, que no puede estudiarse individualmente y que necesitamos de la Iglesia, del clero o del Papa para que podamos interpretar las Escrituras. Y eso es algo que los reformadores fueron en contra de. Ese es un tipo de interpretación. Pero lo que Pedro nos está diciendo acá es que hay dos escenarios posibles. Como les dije, algunos eruditos, hay dos puntos de vista. El primer escenario, lo que nos está diciendo es que cuando los profetas interpretaban una situación histórica, o como decía, cómo se iba a desarrollar la historia, no estaba expresando una opinión suya personal, sino comunicando una revelación que había recibido de Dios. Esta revelación venía de distintas formas, los vemos en el Antiguo Testamento, venía a través de voz audible, a través de sueños, a través de visiones. Era la forma como Dios dispensaba su revelación. Entonces, vemos que esa es la primera interpretación, que los profetas no hablaron desde su opinión, sino que comunicaban exactamente el mensaje que habían
recibido. En el Antiguo Testamento vemos que cuando un profeta era falso, era porque hablaba las interpretaciones que él tenía y no la palabra que había recibido de parte de Dios por su espíritu. En Jeremías 23:16 dice, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. En Ezequiel 13:3 dice, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y que nada han visto. Entonces, la primera interpretación tiene que ver con eso, que ellos no hablaron desde su opinión privada, desde su percepción. El segundo escenario, o la segunda manera de tomar esta parte de la Escritura, este pasaje, entenderlo, es que veamos el contexto. Pedro se está enfrentando hacia los herejes que estaban introduciendo falsa doctrina a la iglesia. ¿Recuerda el contexto? Estos herejes estaban interpretando su propio interés de los profetas, estaban dando sus propias opiniones, estaban dando sus propias interpretaciones. Y Pedro está diciendo, nadie puede ir a la Escritura e interpretarla como le convenga. Estaba denunciando a los falsos maestros. Las profecías deben interpretarse a la luz de la Escritura. Y vemos un ejemplo de esto cuando Pedro, en el día del Pentecostés, cuando los judíos reciben el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, Pedro dice, eso está en Hechos 2:16, se lo voy a mencionar rápido, dice, sino que esto fue dicho por medio del profeta Joel, versículo 17. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. 18, y sobre mi siervo y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu esos días y profetizarán. La Escritura se interpreta con la Escritura. Vemos al apóstol interpretando una profecía del Antiguo Testamento que estaba teniendo cumplimiento ese día en el Pentecostés. Y él no estaba interpretándolo por su propio conocimiento, por lo que él le parecía que era, sino que era el cumplimiento de esa profecía. Lo interpretó a partir de allí. Veamos entonces qué significa interpretar allí en Pedro. Esta palabra griega viene de epilupsis, de epilúo. Los que saben griego, corríjanme, es bien difícil. Epi significa arriba y luo significa soltar. Es una palabra compuesta. Fíjese en la idea, epi significa arriba y luo significa soltar. Su definición es soltar, liberar, resolver, explicar. Pedro está refiriéndose en esta parte de la Escritura entonces al origen de ella. Algo que ha sido liberado, manifestado de arriba, que su origen no proviene de la tierra, su origen no es temporal, su origen es espiritual, viene del Eterno, viene del Padre, viene de Dios. El argumento es que cuando los profetas se sentaban para escribir, no daban sus propias conclusiones. Vemos entonces que la Escritura no es humana, en su origen último es la interpretación de Dios, no es la interpretación de los hombres. No tenemos la opinión de hombres en escritos sagrados, que es la Biblia. En todo tenemos es solamente la interpretación de Dios acerca de todo. Encontramos que la fuente está en una sola persona y la fuente es Dios. Diga conmigo, la fuente es Dios. Es imposible que la Biblia se le ocurriera a los hombres. Imposible. Si decimos que proviene del resultado de la voluntad humana, es imposible porque intelectualmente le supera a los hombres. No hay nadie que dé el conocimiento para poder escribir la Biblia, porque proviene de la sabiduría misma, de la eternidad. Y hay hombres que fueron eruditos, como el apóstol Pablo, un gran teólogo de la época, de la iglesia primitiva, pero ni aún el conocimiento de Pablo. Él dice, lo doy todo por basura a fin de conocer a Cristo.
Entonces es imposible que haya nacido de los hombres, la fuente sea los hombres, porque les supera intelectualmente y moralmente condena a los hombres, porque dice que el hombre es pecador. Y no creo que alguien que escriba la Biblia se autocondene y exponga todas sus miserias. Cuando vemos escrito, siempre los autores ponen todas sus virtudes, muy pocas veces vemos las miserias. Y vemos que la Escritura expone que Dios condena moralmente al hombre. Entonces, imposible que haya nacido de los hombres. Incluso algunas veces los profetas escribieron cosas que no entendieron. Eso lo vemos en 1 de Pedro 1, versículos 10 y 11. Pero de igual forma ellos fueron fieles en escribir y en transmitir todo aquello que Dios les estaba revelando. Como dice el comentarista bíblico MacDonald, él dice, lo que escribieron no fue una elaboración de sus propias ideas, ni resultado de la imaginación o de la especulación humana. Vino de Dios, la fuente es Dios. Ahora, en el versículo en 2 de Pedro 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron los hombres de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro todavía está recalcando y reafirmando el origen de la Escritura. Esa expresión griego nunca, de esa palabra en español, significa jamás. Es una afirmación para decir nunca antes y nunca ahora. Jamás ha sido traída por la voluntad humana. Dios dirigió a los hombres santos de Dios, y acá la palabra hombres santos de Dios tienen que ver con esos envases, con los medios que Dios utilizó para dispensar su palabra. Sin embargo, un misterio de la inspiración es que Dios no destruyó la individualidad ni el estilo de los escritores. Eso es un misterio tremendo, porque hay muchas doctrinas, hay muchas formas, y esto es un tema mucho más profundo, de cómo los eruditos piensan cómo vino la escritura. Unos dicen que el método del dictado, que ellos escribían exactamente o eran tomados para escribir exactamente como un robot, literalmente. Pero no es así, porque Dios respetó eso. No alteró la individualidad, el carácter de la persona, ni el estilo de los escritores. Pero lo que ellos escribieron fue la palabra de Dios. Porque Dios en su sabiduría y como Él es soberano, Él permitió que los hombres se desarrollaran de la forma que en su plan eterno Él estableció que se desarrollaran estos hombres en conocimiento, en experiencia, para que llegasen al punto de ser el envase perfecto para que dispensaran las palabras como Dios quiso que se escribieran. Dios no comparte su gloria con nadie. Vemos otra palabra clave acá, cuando dice que hombres santos hablaron siendo inspirados. Esa palabra inspirados significa que son movidos o llevados como una hoja que va flotando, siendo llevada por la corriente. Esto me recuerda cuando yo me monté la primera vez en las escaleras eléctricas, en el aeropuerto. Yo iba caminando, veía a la gente que iba lento, y yo no entendía, y ellos se paraban en la parte de las escaleras eléctricas y casi que les desplazaba todo el aeropuerto, de un andén a otro. Y ellos paraditos y los llevaban, y ellos iban conversando, hablando, comiendo algunos, y la escalera los llevó al punto donde tenían que llegar, que era su puerta de embarque o cerca de su zona. Y eso me hizo recordar lo que habla esta palabra, porque en Hechos 27:15 también nos da una idea similar. Fíjese lo que dice: y siendo azotada la nave, no pudieron hacer frente al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Esto fue uno de los viajes del apóstol Pablo, cuando quedaron a la deriva en uno de sus naufragios. Fíjese lo que dice: siendo azotada la nave, no pudieron hacer frente al viento y nos abandonamos en él y nos dejamos llevar a la deriva. ¿Qué es lo que está diciendo esta palabra? Es que estos hombres fueron movidos por el Espíritu de Dios en todo el desarrollo de la Escritura. Fueron inspirados, es que el Espíritu los llevó a escribir la palabra que Dios quería dispensar.
no los obligó, los inspiró, pero fueron conducidos a. En el Antiguo Testamento vemos que los escritores se refieren a los escritos como las palabras de Dios. Y esto lo dice más de 3.800 ocasiones. El Jeremías 1:4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, el profeta. El significado de que el Espíritu Santo impulsó a estos hombres, los llevó, fueron movidos por él para hablar lo que Dios quiso dispensar. Pablo nos aclara más este panorama en 1 Corintios 2:10. Pablo dice, pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Versículo 11, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y estos hombres hablaron y escribieron exactamente lo que estaba en la mente de Dios. Qué milagro y qué privilegio para nosotros, el regalo y la herencia que tenemos. Conocer la mente de Dios, conocer lo que Dios piensa, conocer al creador de todas las cosas de una forma más íntima, su revelación especial, la Escritura. Dios, el Espíritu Santo, entonces supervisó con soberanía absoluta el proceso y utilizó esas personalidades individuales. De este modo, ellos compusieron y registraron sin error las palabras exactas de Dios. Y por eso es que la Biblia es inerrante. La Biblia en sus textos originales no tiene errores. La palabra que Dios habló no tiene error alguno. Es perfecta, es completa, no tiene manchas, no tiene error. Está completa. Es la sabiduría misma hablando. Es 100% segura y 100% confiable. ¿En quién debemos confiar? En la palabra. Por eso se nos hace tanto hincapié, hermano, lea la palabra, siga su plan de lectura, busque acá, lea acá, porque lo único confiable y seguro en esta vida es la palabra de Dios. La Biblia dice, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, permanecerá para siempre. Lo único seguro, ni nada temporal se compara a la palabra. Lo único seguro que sostiene nuestra vida y que es nuestro fundamento es la palabra de Dios. Ahora, entendiendo el origen de la Escritura, que fue Dios el que la inspiró, que fue Dios el que la habló, que Él es la fuente, que Él es la persona que origina la Escritura, yo te quiero preguntar a ti hoy en día, ¿es la Biblia una necesidad realmente para ti? ¿Es la Escritura una necesidad realmente para ti? Cuando nos levantamos, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Leemos la Biblia o vamos al Instagram? Bastante mi esposa me ha exhortado de esto y me hace ver esta verdad. ¿Es realmente la Biblia una necesidad para nosotros? Así como tenemos necesidades temporales, físicas, como la comida, el vestido, ¿es la Biblia nuestra mayor necesidad? En medio de un mundo donde estamos siendo invadidos por tanta información, porque en medio de hoy el problema no es que no exista la información, es todo lo contrario. Hoy estamos saturados de información. Ahora, ¿cuál es la información veraz? Toda esa información, ¿qué es lo que quiere producir en nosotros? Adoctrinarnos, llenar nuestro pensamiento de información y doctrina que va contraria a la palabra de Dios. Lo mismo que estaba viviendo la iglesia primitiva con los falsos maestros es lo mismo que estamos viviendo en esta era. Hoy vemos predicadores en púlpitos diciendo, Dios te va a hacer millonario, Dios va a hacer tus sueños, Dios va a cumplir tus metas, y el evangelio nunca se ha tratado de eso. El evangelio representa la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que recibimos esa vida por medio de la fe y vivimos esa vida. Y esa vida implica muerte, pero es un mensaje que a nadie le gusta escuchar porque no suena muy lindo, pero es la realidad, es la verdad. Y no lo dice los hombres, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Hoy estamos siendo llevados por los comentarios de los expertos. Consideramos más valioso lo que los expertos nos dicen
a lo que nos dice la Escritura. Los expertos nos dicen, el mundo quiere regir nuestra vida en todo ámbito. Hoy llegamos a un punto donde lo bueno es malo y donde lo malo es bueno. Y delante de la sociedad es normal. Hoy es normal vivir en fornicación. Hoy nadie se casa porque es fome. Hoy no se constituyen familias porque es fome, pero la familia es lo que Dios estableció en el principio. Dios creó hombre, mujer, y los dos se unieron y fueron una sola carne. El misterio de Cristo y de la iglesia. La familia es un diseño que Dios respalda. Vuelvo a preguntarte, ¿la palabra de Dios resulta necesaria e indispensable para nuestra vida, para tu vida? Ahora vamos a ir a otro versículo, que seguimos desarrollando este mismo pensamiento. Otro versículo que nos afirma que las escrituras son inspiradas por Dios es segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y 16. Búsquelo ahí rapidito, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 y versículo 16. Nos menciona, como les dije, que la escritura es inspirada por Dios, pero hay otro aspecto más de la palabra que es necesario verlo y está desde el versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículos 15 y 16. ¿Lo tenemos? Bien. Veamos. Voy a leer los versículos primero. Dice 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El fin de todo eso es lo que dice en el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Esta carta está escrita por el apóstol Pablo, ¿sí? Pablo le está expresando a Timoteo algo muy parecido que el apóstol Pedro le habló a sus destinatarios de la carta de segunda de Pedro. Pablo le está diciendo a Timoteo, guárdate de los falsos maestros, esos hombres que tienen apariencia de piedad. Lo vemos en el versículo 5, le estoy hablando un poco el contexto de la carta. Pablo les dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Pablo les está diciendo, estos hombres que tienen apariencia de piedad, evítalos. ¿Cuáles son estos hombres que tienen apariencia de piedad? Son esos hombres que externamente son personas que parecen religiosas, parecen cristianos. Se visten como un cristiano, hablan como un cristiano, andan como un cristiano, pero en su interior no son cristianos. Estas personas que profesan ser cristianos, pero sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Su conducta impía muestra que están viviendo una vida de mentira. Y Pablo está diciendo, a los tales evita. En las vidas de esta persona no hay evidencia del poder de Dios. Aunque hay una reforma externa que pareciera, no hay una reforma interna. Nunca aconteció una regeneración. Nunca hubo la obra del Espíritu en sus corazones que circuncidó el corazón de piedra, lo transformó en corazón de carne para que estas personas pudieran vivir la vida del Hijo. Esas son las personas que tienen apariencia de piedad. Y hoy en las congregaciones vemos personas que presentan estas características. Personas que vienen los domingos, personas que escuchan sermones en YouTube, personas que dicen gloria a Dios, personas que se visten bien, personas que parecieran que son cristianos, pero en su vida, en el desarrollo de su vida, fuera de estas cuatro paredes, fuera de estos ámbitos, nada se relaciona a la vida de Cristo.
Son personas que ni siquiera prestan atención a la Escritura, el fundamento que sostiene nuestra vida, el alimento que sostiene nuestra vida espiritual. Porque si hemos nacido de Él, si hemos sido regenerados, la piedad viene a nuestra vida, porque a medida que nuestro entendimiento va siendo renovado por la palabra, nosotros nos hacemos más semejantes a Cristo, manifestamos su vida. Y esto nos hace examinarnos si estamos simulando el evangelio o si realmente hay una conversión en nuestros corazones para que estemos viviendo la vida de Cristo. Es una naturaleza que responde a su naturaleza. Frase muy fuerte: a los tales evita, dice el apóstol Pablo. Wow. Ahora, Pablo, el versículo 15, ahí Pablo, fíjese lo que le dice a Timoteo: que se guarde de todos esos hombres, que persevere en la doctrina. Le dice: Timoteo, persevera tú en las persecuciones. Desde el 10, pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, persecuciones, sufrimiento. Y Pablo está animando a Timoteo: persevera, persevera. No era un momento fácil, la iglesia estaba siendo perseguida. No solamente por Roma, la iglesia estaba siendo perseguida por los judíos. La iglesia estaba acorralada y Pablo lo anima. Pero fíjese lo que dice el versículo 15, ahí empezamos: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Wow. Pablo le está diciendo que la escritura es el camino que los hombres pueden aprender para ser llevados a la salvación. Por eso cuando el pastor decía: traiga a su hijo a escuchar la palabra los sábados, no importa que esté pequeño, tráigalo, porque la escritura puede enseñarlo para que él crezca en salvación cuando Dios en su soberanía, por la obra de su Espíritu Santo, resplandezca en su corazón y lo salve. Por eso no menospreciamos cada instancia donde la palabra verdadera, fiel, está siendo predicada, ministrada, impartida por el Señor. Porque pueden darle sabiduría a los jóvenes, que los lleva a la salvación. Y no solamente a los jóvenes, a todos nosotros, los que no han experimentado salvación me refiero. Ahora, la palabra salvación es un concepto amplio en el Nuevo Testamento, incluye más allá del perdón de pecados y el don de la vida eterna, siendo algo tan ligero. No solamente produce eso la salvación es ser rescatados del pecado y de todas las consecuencias que éste genera en la vida para poder cumplir el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Y el propósito es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, mire la importancia de la Escritura, cómo ella nos lleva a la salvación, cómo nos conduce en este camino, que es la materia prima que el Espíritu Santo usa para llevar al hombre no regenerado a la salvación. El Espíritu Santo no opera donde hay ignorancia. No opera donde hay ignorancia. Esto nos lo enseñó y nuestro apóstol siempre nos ha recordado esto. Por eso es importante la palabra, el fundamento. Y eso lo vemos en el Salmo 19:7, parte A. Fíjese lo que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ley perfecta que convierte el alma. Aquí el salmista está diciendo que la ley perfecta es la ley de Dios. Los profetas, lo que habló Moisés, la Torá para ellos en ese momento, está diciendo que esa ley es completa, sin defecto, íntegra, sin mancha. Es la revelación escrita de Dios que es perfecta, es completa. Esta revelación nos restaura y nos transforma. Por eso es la importancia de la Escritura, de tener el fundamento. Cuando el Espíritu Santo aplique esa obra en nuestros corazones,
nos hace volver de nuestros pecados y empezamos a vivir una vida que realmente agrada a Dios, que es la regeneración. Fíjese la importancia de la palabra. Cristo mismo hace un testimonio respecto a la salvación. En Juan 5:24, nuestro Señor dice, en verdad os digo que el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La palabra de Dios es viva, es eficaz, puede levantar a los muertos. El oír y el creer te puede llevar hoy a ser salvo. Escuche bien, el oír y el creer hoy puede llevarte a la salvación, como también el oír y el rechazar la palabra puede llevarte a la condenación. No basta solo con escuchar la palabra, hay que creer la palabra para que podamos accesar a este regalo que es la salvación. Y es una obra de su Espíritu impartiendo esa fe para que podamos creer en Él. Así que algo que me hacía meditar esto es que el hombre, Dios puso eternidad en el corazón del hombre para que el hombre entienda la eternidad de Dios. La vida puede ser un abrir y un cerrar de ojos. La Escritura siempre nos describe que la vida es temporal, efímera, es rápida. Nosotros pensamos que 80, 90, 100, 110, 120, que es el límite que puede vivir el hombre. Es una vida larga, pero la Biblia nos dice que no, que es como un abrir y cerrar de ojos. La vida del hombre es como la hierba del campo, florece, se marchita y perece. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la vida es rápida, es efímera, comparada a la eternidad. Eso me hizo recordar un suceso de un amigo conocido que siempre le predicaron la palabra, él la escuchó. Y este chico tenía una moto y siempre salía en su moto a hacer lo que él siempre hace, su ruta, su trabajo, todo. Saliendo un día, el día menos esperado, chocó, cayó de cabeza, murió en seco. ¿Cuántas veces Dios en su misericordia extendió su brazo sobre él diciendo, hoy es el día de la salvación para ti? Escucha la palabra y arrepiéntete, necesitas de mí para que accedas a la vida eterna. Pensamos que vamos a vivir para siempre. Pensamos que nuestra vida es indestructible, pero realmente estamos en las manos de Él y dependemos de Él. ¿Sabes de qué tenemos que tener certeza? Que si al salir por esa puerta, hoy Dios nos llama a su presencia, oímos la palabra, creamos la palabra para que podamos disfrutarle eternamente. Porque si no lo hacemos, el único camino que nos espera es la condenación eterna, donde viene el crujir de dientes. Y eso es lo que la Biblia describe. Juan 20:30 nos dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Versículo 31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Fíjese por qué se ha escrito. Versículo 31 es muy claro. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. El Evangelio de Juan nos muestra toda la obra de Cristo, sus milagros, nos muestra todo lo que Él manifestó en la tierra. Y el fin de todo eso es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para al creer tengas vida en su nombre. Ahora, hablándonos de creer en la palabra de Dios, nos lleva a la vida eterna. No es creer como dicen los expertos del mundo. Nada, ningún conocimiento del mundo puede salvarnos. En el mundo dicen, no, todos los caminos llegan a Roma,
Pero no pasa así en el Evangelio. Hay un solo camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo nuestro Señor. Y accesamos a la vida eterna solamente por medio de la vida de Cristo, por la obra consumada en la cruz. Romanos 10:14 dice, ¿cómo invocarán en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber quién les predique? En Romanos 10:17 dice, así que la fe viene del oír y el oír la palabra de Cristo. Este es el plan de Dios para nosotros como la iglesia. Que alcancemos a los inconversos por medio de la predicación del Evangelio. Es la asignación que tenemos y es la palabra que Dios ha hablado sobre esta casa. ¿Qué necesitamos hablar? La palabra. ¿Qué necesitamos predicar? La palabra. Jesús no nos mandó a que seamos buenos cristianos, buenas personas, parezcamos bien delante de los demás. Es la evidencia, un fruto de la vida que nos gobierna, pero el mandato fue id y hacer discípulos, predicad. Ese es el mandato para la iglesia, predicar a toda criatura el evangelio. Los miles no van a llegar si la iglesia no predica el evangelio de Cristo. No es solamente orar, es importante orar. Vamos a orar el día miércoles, por eso sí. Es glorioso, sí, pero también hay que predicar el evangelio a toda criatura. ¿Quieres ver a tu esposo venir a Cristo? Predícale el evangelio. ¿Quieres ver a tus hijos que vengan a Cristo? Predícales el evangelio. ¿Quieres ver a tus amigos, a tus hermanos, a tu jefe? Predícales a Cristo. Porque Dios se guardó ese misterio que por medio de la predicación del evangelio es que el hombre pudiera accesar a la salvación. Lo que es locura para el mundo es el poder de Dios para salvación por medio de la predicación. Y Dios, por medio de la obra soberana de su Espíritu, va a llamar a aquellos que han sido predestinados por Él. Aquellos que van a reconocer esa palabra y que van a ser añadidos a su familia. Hechos 16:14, cuando el apóstol Pablo está predicando al inicio, hay una mujer que vemos como dice la Escritura que Dios abrió su corazón para que pudiera comprender todo lo que Pablo hablaba. Dios abrió el corazón de Lidia para que mientras Pablo estaba predicando el evangelio, ella pudiera recibirlo por gracia. Y en esa conversión es donde también Timoteo entra. Timoteo fue instruido en las Escrituras, pero cuando escuchó la predicación del evangelio, vino la salvación a él. Entonces, padres, prediquen el evangelio a sus hijos. Pero es que ya lo sé, vuélvaselo a predicar. Pero es que ya lo han escuchado, vuélvaselo a predicar hasta que él soberanamente haga la obra de Dios en sus corazones. No, es que están muy chicos, instrúyalo en la doctrina, instrúyalo. Los judíos son muy celosos con eso. Cuando Dios le dio la ley a los judíos, y hay gente acá que sabe mucho más de esto que yo, en Deuteronomio Dios le dice, recuérdale las palabras, en el camino háblale, cuando estén de descanso háblale, cuando esto háblale, recuérdale. ¿Por qué Dios hace tanta insistencia en que hay que recordarle la Escritura? Porque ella es la que nos puede instruir para llegar a la salvación. Y eso es lo que hay que instruir a los niños, a los hijos, por muy pequeños que sean, para que Dios pueda hacer esa obra gloriosa y Él se glorifique por medio de la salvación. Bien, el apóstol acá en el 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra griega inspirada por Dios literalmente, creo que se pronuncia teoneustos en el griego, y significa, son dos palabras compuestas. Teos es Dios y neo es respirar. Literalmente es respirada por Dios, exhalada por Dios. Otro versículo que nos afirma esta hermosa doctrina, que la Escritura procede solo de nuestro Dios, de nuestro Padre. No hay otro autor, Él es el autor. Cuando alguien le diga afuera, pero ¿cómo yo creo que tu Biblia es verdad? Porque Dios es el autor. El creador de todas las cosas es el autor. Él la exhaló, Él la expulsó.
Esta palabra inspiración solo se aplica a los escritos bíblicos originales, no a los escritores bíblicos. No habían escritores inspirados. Es la escritura inspirado. La escritura originalmente, por eso es inerrante. La Biblia no contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahora, Pablo nos dice que toda la escritura, todo el canon bíblico, lo que hoy tenemos, fue exhalada por Dios. Ahora nos dice, ¿para qué esa escritura exhalada por Dios? Y dice, y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. Pablo nos está diciendo que es útil. Esa palabra, ofelimos, significa que es provechosa, es beneficiosa. Fíjese lo que es la palabra de Dios, es provechosa, es beneficiosa. Cuánto amor del Señor, cuánta misericordia en nuestra vida que nos deja su palabra porque es de provecho para nosotros. Los que somos beneficiados somos nosotros, que Dios dispensó su palabra porque es provechosa, es de beneficio para nuestra vida. Y ahí nos dice el para qué. Lo primero que el apóstol dice es que es para enseñar la palabra. Esa palabra griega didascalia significa doctrina. Y esa palabra expone la mente de Dios, que es la que nos permite conocer los temas como el pecado, la salvación, la santificación, la iglesia, el fin de los tiempos. Nos da a conocer a Dios, su carácter, sus atributos, que es lo que hemos ido conociendo. Entonces no tenemos excusas para no conocer y para no obedecer a Dios. El día del juicio no va a haber excusas. Yo les di mi revelación especial. Ahí tienen todo lo que necesitan. En la Escritura encontramos la suficiencia para todo. Nos enseña cómo debemos conducirnos como cristianos. Cuál es el estándar de nuestra vida para que nosotros podamos agradar a Dios. Porque el fin del hombre es este, que el hombre agrade a Dios y que viva para Él, le disfrutemos eternamente. John MacArthur expresa lo siguiente: es imposible creer, entender y seguir lo que ni siquiera se conoce. No podemos llevar una vida espiritual si no conocemos la verdad. Fíjese bien esta expresión: no podemos llevar una vida espiritual si no conocemos la verdad espiritual. Si hay ignorancia operando en nuestra vida, no podemos crecer en la verdad espiritual. Y todo lo que necesitamos está en la Escritura. Por eso es que hoy en día vemos que los creyentes no tienen conocimiento bíblico. Iglesias que en los púlpitos no se predica la palabra de verdad, la sana doctrina. Vemos el evangelio de la prosperidad, los falsos evangelios. Y estos creyentes son como niños sacudidos por las olas, llevados de aquí para allá. Viento de cualquier doctrina, astucia, cualquier cosa lo mueve del fundamento, por la astucia de los hombres y por la artimaña del engaño y de la mentira. El error. Ahora yo te pregunto, ¿hay un Dios? ¿Crees que hay un Dios? Aún los demonios creen. ¿Cuál es tu concepto de Dios? ¿Cómo yo puedo conocer a Dios? Está más que claro. Algunas dicen, como les dije anteriormente, todos los caminos llevan a Dios. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de perdición y de muerte. Eso lo dice Proverbios 16:25. No podemos ser sabios en nuestra propia prudencia. Lo que debe regir toda nuestra vida es la Escritura, si realmente queremos vivir al estándar de Dios, para glorificarle a Él. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué hoy en día hay tantas muertes? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Cómo debo yo conducirme con mi familia? ¿Cómo debo ser con mi esposa? ¿Cómo debo educar los hijos? ¿Cómo debo administrar mis finanzas? Todo está en la Escritura. Entonces la Escritura es más que suficiente para enseñarnos, para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Él y lo expresemos.
Lo segundo que vemos es que el apóstol dice, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Lo segundo, útil para redarguir. Y esa palabra tiene que ver con reprensión. Son valiosas las escrituras para convencer a una persona de que está en el error. La escritura es como un espejo. Cuando usted se levanta en la mañana y se ve en el espejo, no se asuste. Usted se ve y usted dice, oh, tengo que lavarme la cara acá, tengo acá residuos, oh, tengo el ojo pegado, algunos, estoy despeinado. Y usted empieza a arreglarse, se lava la cara, se ducha, se cepilla los dientes. ¿Por qué? Porque el espejo le muestra la condición que usted está, ¿cierto? La Biblia es exactamente eso. La Biblia es el espejo de Dios. Cuando nos vemos ahí, vemos en el error que nosotros estamos y cuál es el estándar de Dios. Y ella nos reprende, nos indica cuál es el camino correcto que tenemos que seguir. Reprende las conductas erróneas, equivocadas, creencias equivocadas. Tenemos creencias muchas veces que vienen por la cultura, la forma como crecimos, dónde estudié. Yo puedo tener creencias porque mi nacionalidad es venezolano y las creencias que nosotros tenemos allá son distintas que las de acá, pero son cosmovisiones de asuntos temporales y cosas que se instauraron en nosotros por la cultura, pero realmente pueden estar erróneas porque no están alineadas a la palabra de Dios. Ahora, a veces venimos a la congregación, discutimos con la esposa, los hijos no se apuran, van retrasados. Levante la mano a quien no le ha pasado. Los que se van a casar, afírmense. Ruth es mi ídolo. Siempre la veo acá y tiene 3 hijos, no sé cómo lo hace. La palabra nos reprende, nos dice cómo nosotros tenemos que ser con nuestra esposa. A veces como hombre somos toscos con nuestras esposas. Somos rústicos con ellas, somos ásperos con ellas. Muchas veces nos pasa eso. Cuando estamos estresados por el trabajo, cuando la cabeza está revuelta en muchas cosas del día a día, el desarrollo de la vida por las responsabilidades que tenemos. Y la Biblia que nos dice, ama a tu esposa, trátala como vaso frágil. Ella nos reprende, nos corrige. Si yo comparo mi vida con el estándar de la palabra, me quedo corto. Nos quedamos cortos. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta que no amamos a Dios de forma perfecta, es imposible, no podemos hacerlo. Ahí nos damos cuenta que no amamos a los hermanos como realmente decimos que los amamos. No amamos al prójimo como la palabra dice que tenemos que amarlo, porque vemos al que afuera tiene la necesidad y la mayor necesidad es que el hombre no tiene a Cristo y nosotros no predicamos el evangelio, no nos dolemos de los que se están yendo hoy al infierno. En Hebreos me gusta mucho porque la palabra se representa como una espada. Anote ahí Hebreos 4, 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjese, la palabra es, como decía el pastor, un bisturí, corta, corta, corta. Si yo leo en la palabra amor, no veo que estoy amando en verdad, veo que soy un orgulloso, que todavía el pecado se quiere enseñorear de mí, veo que soy un resentido, porque mi hermano me hizo algo, o yo interpreté algo mal de mi hermano y ya voy en contra de él en mi corazón. Cuando la palabra produzca eso en nosotros, nos redarguya, tenemos que dar gracias al Señor. Porque eso es la misericordia de Dios hacia nuestra vida, donde el Padre nos está corrigiendo en amor. Hay personas cuando vienen a la iglesia que se sienten incómodas y pueden decir que el predicador fue directamente contra él. Se siente señalado. Alguien le dijo, los de Chloe le avisaron al predicador y alguien le dijo de una situación específica. Él lo sabía. Y no es así. Muchas veces se sienten señaladas esas personas cuando no tienen a Dios. Es porque los pecadores no quieren exponerse a la luz. Amaron más las tinieblas que la luz, como lo dice Juan.
Y es la palabra, el bisturí, la espada, exponiendo todo lo que hay en el corazón del hombre. Si nos sentimos señalados nosotros siendo creyentes, nos sentimos redarguidos, demos gracias. Gracias porque nuestro Padre nos ama, porque el Padre que ama disciplina y nuestro Padre nos disciplina por amor a nosotros. Lo que nosotros consideramos pérdida es ganancia de Dios para hacernos crecer en amor en Él. La palabra siempre va a cumplir el efecto por el cual Dios la habló y la envía, nos vuelve vacía. Y si Dios nos redarguye hoy es porque está formando a Cristo en nosotros. Qué glorioso, qué hermoso nuestro Padre. Lo tercero que produce la palabra, que el apóstol dice acá porque es útil, es porque la palabra corrige. Y esa frase griega epanordosis da el entendimiento de que es como enderezar de nuevo, como rectificar algo. Es como cuando un objeto se cae al suelo y alguien lo recoge y lo vuelve a su forma inicial, o por lo menos cuando alguien se tropieza y lo levanta para colocarlo de pie a alguien. Es algo que se restaura, algo que va a su condición íntegra. Y esto es lo que produce la palabra en nosotros. No solo nos redarguye, no solo nos corrige, sino que también nos da la herramienta y la dirección por la cual debemos seguir, siendo la palabra como una lámpara. Efesios 4:28, el apóstol Pablo, el que roba, no robe más, sino que más bien trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No solamente redarguyó, no robes. La palabra también te dice, trabaja, sé generoso ahora con los que tienen necesidad. Y eso es lo que va produciendo la palabra en nosotros. Tiene un poder y un efecto restaurador. No solo nos señala, sino que nos restaura. Ese es el poder que tiene la palabra, la potencia de la palabra que restaura nuestra vida. ¿Cuántos llegamos a Cristo siendo Fiat 1 del año 70 y ya hoy quizás andamos como en Mercedes-Benz? Entendiendo esto como nuestra vida, llegamos deteriorados y cómo la palabra nos ha ido transformando y nos ha ido manifestando esa imagen del Señor, nos va rectificando, nos va restaurando a su imagen. Nosotros tenemos tendencia a autoengañarnos. En esta naturaleza de pecado tenemos tendencia a autoengañarnos. Algunos se ven en el espejo, no, estoy flaco. La balanza dice otra cosa. No, yo estoy comiendo sano. Digo eso porque soy entrenador. Nos vemos las cosas desde la perspectiva correcta muchas veces. Cuando no las vemos así, es porque estamos viendo desde nuestro criterio, evaluando desde nuestro criterio y no estamos utilizando la herramienta que Dios nos dejó donde tenemos la suficiencia de todas las cosas. Tenemos muchas veces un concepto más alto de nosotros, del que debemos tener, pero la palabra ahí viene para derribar el orgullo de nuestros corazones, para corregirnos y para restaurarnos, porque no solamente nos corrige, nos restaura. La palabra nos exhorta, nos consuela y nos edifica, porque ese es el círculo de la palabra. En 1 de Pedro 2:1, Pedro dice, por lo tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que necesitamos hoy anhelar? La palabra, diga conmigo, la palabra. Juan 17:7, el Señor dijo, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. La palabra es tan hermosa que aún sabe que vamos a pecar. Si pecamos, la palabra dice lo que debemos hacer. Confiesa tus pecados y Él es fiel y justo y te perdonará y te restaurará. Qué hermoso nuestro Señor, cuánta misericordia, cuánto amor. Esa es la perspectiva de Dios. ¿Sabe qué es lo que me gusta de la palabra?
algo que amo mucho es que siempre nos da esperanza. Y no una falsa esperanza, una esperanza cierta, una esperanza firme, una esperanza segura por medio de Cristo. Lo cuarto, ya voy a terminar. La palabra dice que es para instruir en justicia. Y esta palabra, paideia, dice que la Escritura nos capacita para que por medio de su gracia podamos conducirnos en piedad. Ahí nos lleva al fin, que es el versículo 17, y es que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Nosotros podemos esperar. Muchas veces pensamos que el fin de la palabra es que nos haga millonarios, es que cumpla nuestros sueños, es que cumpla nuestros anhelos, los deseos egoístas de nuestros corazones. Pero Dios no nos dice eso. Dios nos dice que capacita al hombre para que sea perfecto, es decir, maduro, equipado para toda buena obra, que vivamos realmente para su gloria. Para eso nos capacita la palabra. La palabra nos pone los lentes de Dios para que veamos las cosas como Dios las ve, veamos las cosas que Él creó como Dios quiere que funcionen conforme a su diseño. ¿Usted quiere seguir llevando tropiezos en la vida? Si los ha llevado, obre de acuerdo a su sabiduría y su criterio. ¿Usted quiere vivir una vida donde la lámpara empiece a anunciarle y usted no lleve tropiezos, sino que vaya de gloria en gloria? Sea la palabra de Dios gobernando toda nuestra vida y teniendo preeminencia en nosotros. Capacitado para toda buena obra es la persona que en el poder de la palabra de Dios en su vida lleva a salvación a otros. A medida que vamos creciendo en esta gracia que hemos recibido, la palabra nos capacita también para que nosotros llevemos esa vida a otros. Y no porque podamos salvarlos nosotros, pero somos el medio que Dios utiliza en este mundo, en este sistema, para que los que no le conocen lleguen a sus pies y el nombre del Señor sea glorificado por medio de la salvación. La palabra nos capacita para que podamos capacitar y empoderar a otros, porque esto es una vida corporativa y es lo que va produciendo la palabra en nosotros. Es el resultado de la palabra en nuestra vida y por lo cual hoy nos dispensamos sobre otros para seguir perfeccionándoles, para colaborarles, para que podamos crecer todos, porque este es el fin, que todos lleguemos y que todos alcancemos la estatura y la plenitud de ese varón perfecto que es Cristo. Ese es el fin de la Escritura. Qué glorioso. Ahora, quiero hacerte una pregunta, entendiendo todo esto, el origen, la fuente de la palabra, que Dios es la fuente de todas las cosas, entendiendo por qué la palabra es útil, porque instruye y es el camino que puede llevar a la salvación, entendiendo que la palabra redarguye, exhorta, nos consuela, nos edifica. Entendiendo todo esto, ¿le estamos dando el valor a la palabra que realmente merece? ¿Estás dejando que cada día la palabra transforme tu vida y tu corazón? No se trata de legalismos, amados hermanos. Se trata si realmente estamos viviendo nuestra vida deleitándonos en Dios. Porque no podemos conocer a Dios si no es por su palabra. ¿Nos estamos deleitando en su palabra? ¿Queremos realmente conocerle? Es el pecado repugnante en nuestra vida. Cuando pecamos nos sentimos repugnantes. Porque ese es el efecto que produce la palabra. Si eso no pasa en nosotros, entonces hay que rever muchas cosas. La salvación. ¿Sabes algo? Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios porque es confiable, porque es útil, porque Dios no es hombre para mentir, Él no puede mentir, no es su naturaleza.
Esta palabra nos hace sabios para la salvación, nos reprende, nos corrige, nos instruye en justicia. Sabemos todo esto, pero es una realidad en nosotros, hoy, en la iglesia de hoy, en esta congregación local, en mi hogar, en mi vida. Yo quiero que hoy tú te vayas convencido a tu casa, entendiendo la utilidad y la confiabilidad de la palabra de Dios. Es útil, es confiable, a fin de que cada día tú incrementes tu conocimiento. Eso despierta en ti amor a la lectura, eso despierta en ti amor a la meditación, eso despierta en ti amor a la oración de la palabra. Todos estos medios de gracia que el Señor nos ha dejado y para que podamos aplicarlo en nuestra vida, para que no seamos removidos, sino que estemos en un fundamento firme, en un fundamento estable, y que en medio de este mundo de maldad realmente vivamos para su gloria. Ese es el fin del hombre, vivir para su gloria. Primera de Tesalonicenses 2:13, póngase de pie esta mañana. El apóstol les dice: por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Ese es el llamado del Señor sobre nuestra vida, que tengamos la humildad, el corazón dispuesto a recibir la palabra, no como la palabra de hombres, sino como su palabra, la palabra eterna, inmutable, perfecta, completa. Lo que realmente es su palabra. Y como dice acá el apóstol, la cual también hace su obra en nosotros. La palabra está obrando 24/7 en nuestra vida. Es la palabra. Aquel que empezó la buena obra en nosotros la seguirá perfeccionando hasta el día de su venida. Que hoy se pueda despertar un amor por la palabra en esta casa. Que hoy la palabra sea la preeminencia de esta casa. Y así como dice y dijo nuestro apóstol, que la marca de esta casa sea la palabra y la oración. Porque el único fundamento que sostiene nuestra vida es la palabra. Lo único que hoy puede sacarte de la depresión, de la ansiedad, de la angustia, es la palabra de Dios. El Señor dijo: vengan a mí los que estén cargados y cansados y yo los haré descansar, echando sobre mí toda vuestra ansiedad. Es la palabra de Dios. Estás padeciendo, estás sufriendo de enfermedad, de dolores. Es la palabra de Dios la que te anima, es la palabra de Dios la que te hace perseverar. Porque esperamos una gloria que no se compara en nada a lo temporal, una gloria eterna en Él. Estamos rigiendo nuestros hogares por la palabra de Dios. Estamos instruyendo a nuestros hijos, estamos colaborando sobre nuestras esposas, estamos colaborando sobre nuestros esposos. Nuestros negocios están siendo gobernados por la palabra de Dios. Que sea su palabra tomando preeminencia en nuestra vida esta mañana.